Bueno, pues muy buenos días para usted que nos acaba de sintonizar a través de la señal de Más Radio aquí en la 101.5 de FM. Mi nombre es Alan Lubet y les saludo con mucho gusto desde la cabina aquí de esta estación que es pues la voz de la verdad como nuestro eslogan, y nos acompaña el día de hoy nuestro segundo invitado, el maestro Carlos Vergara, que es integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, al cual le damos la bienvenida. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Alan, muchas gracias. Pues agradecerte la invitación a este excelente medio de comunicación que se comunica en la radio y aparte en las redes sociales, sobre todo porque habla con la verdad y da esperanza a una ciudadanía que ha sido vulnerada en muchos temas, tanto en violaciones como derechos humanos, como mucha corrupción. Así es, pues muchas gracias. Carlos, pues obviamente con la confianza y te hablo de tú, pero nos gustaría que primeramente que nos ayudaras a entender cuál es la función de este Sistema Estatal Anticorrupción para poder entender qué es lo que hace este Consejo Ciudadano. Claro, gracias. Bueno, primero, México firmó un tratado internacional que se llama Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y eso lo obligó a crear un sistema nacional anticorrupción y en cada entidad federativa un sistema estatal anticorrupción. Se reforma la Constitución Federal y se establece que a nivel federal lo van a integrar 6 instituciones igual en los estados, que es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, junto con otros, y la ciudadanía, que es Comité de Participación Ciudadana. En cada estado, así como aquí en Baja California Sur, se constituyó hace 6 años el Sistema Estatal Anticorrupción, que lo integra aquí como instituciones el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior del Estado, Contraloría General del Estado, el ITAI, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y algo muy importante, los ciudadanos, porque ese tratado internacional dice que no puede haber lucha contra la corrupción si no está esa parte ciudadana. En esa parte ciudadana me encuentro yo. Hay una presidenta que es la maestra Elidez Salvatierra y un servidor es integrante, y cada integrante nos vamos a ir rotando la presidencia por un año. Muy bien. ¿Cuál ha sido el primer actuar ahorita de este consejo, de este Sistema Estatal Anticorrupción? ¿En dónde empieza a trabajar? ¿Dónde empezaron ustedes a trabajar actualmente? ¿A quién hay que auditar o a quién hay que sancionar? ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Es directamente a los propios funcionarios de gobierno o se extiende hacia otro lado también? A todos lados. Tenemos un plan de trabajo. De hecho, hay una página de internet, un YouTube, Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, y obviamente tenemos comunicación con todas las contralorías, Contraloría Municipal de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, con las administraciones municipales, pero sobre todo estamos apostándole a las nuevas generaciones. En la función pública hay que reconocer, hay funcionarios correctos y gracias a ellos se sostiene este país y este estado. Pero también hay muchos que llegan por relaciones políticas y que lamentablemente no cumplen el perfil, y esas personas pues están sujetos a hacer lo que les piden. Esos son los que infringen la norma jurídica, porque como no cumplen el perfil, entonces tienen que responder con favores fuera de la ley. Entonces nosotros, esas personas que actúan con dolo, donde estamos hablando del delito de peculado, desvío de recursos, abuso de funciones y todos los que sabemos que se transmiten a nivel estatal y nacional, pues hay una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, hay que denunciar, hay contralorías, y nosotros como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, aparte de capacitar a ellos, estamos apostando a las nuevas generaciones. La corrupción es porque se pervierte una persona, y eso es de siglos. Yo creo que desde el género humano la integridad se rompió por la corrupción. Es de la persona, se corrompe una persona, se corrompe una familia, una sociedad, un país. Y cuando la corrupción es aplaudida, pues ese estado, ese país prácticamente está en la quiebra y está pronto a desaparecer.
Entonces, nosotros estamos apostando a las nuevas generaciones. Hemos ido a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur a capacitar, de la Universidad Mundial. Queremos bajar a preparatorias, secundarias, primarias, donde haya una cultura de la integridad, que deben de hacer lo correcto y que no estén soñando en querer ser narcotraficantes o querer llegar a ser al gobierno para enriquecerse y empobrecer el pueblo, que no piensen que la felicidad es el dinero o el viajar. No, la felicidad está en la persona, en ser íntegros con tus principios y valores. Entonces, desde nuestra trinchera, porque nos ha tocado estar en varios lugares, en este momento estamos apostando por una cultura de la integridad de la persona, la integridad de las instituciones, por una ética pública de hacer lo correcto, que no importa que no te vean, porque aunque a un servidor público corrupto, aunque no lo denuncie, ¿qué conciencia va a tener? ¿Cómo va a dormir? ¿Con qué ojos va a mirar a sus hijos o a sus nietos? ¿Cómo nos deja este país? Entonces estamos apostándole a los valores, a que aquí cambie la percepción. En lugar de enriquecerse, deben de tratar de vivir con el destino que les tocó vivir. Si les tocó una enfermedad, una discapacidad, tienes que hacer tu mejor papel. Si te tocó ser servidor público, tienes que desempeñarte con eficiencia, eficacia, y los recursos no son tuyos, no es un botín, es para la sociedad. Si te tocó ser pobre o rico, tienes que estar satisfecho con la vida y en el papel que tú desempeñes, hacer lo mejor que está a tu alcance. Y esa es la felicidad. La felicidad no es el tener, no son los honores, no son los cargos, sino es la satisfacción de uno mismo. Y de eso estamos queriendo transmitir, desde la óptica personal, a todas las nuevas generaciones, para vacunarlos, pues, de que no se vayan con las falsas creencias que a veces nos quieren enviar algunas películas que enaltecen el odio, que enaltecen la violencia, que enaltecen las falsas vanidades de este mundo. Fíjate que lo que es el significado de la palabra integridad es algo, es un tema completo del ser humano. O sea, puede ser honesto en algunas cosas y deshonesto en otras, pero un hombre íntegro es honesto siempre, o sea, es imparcial, aun cuando no le favorece hasta a su propia persona. Esa es la integridad realmente, ¿no? El llevar a cabo todo de forma correcta, casi a ser incorruptible, ¿no? Ahora, el ser humano es corruptible de una u otra forma siempre, ¿no? Desde que le ofreces el chocolatito al nieto para que te pueda dar el abrazo porque está enojado, ¿va? Y ahí lo estás comprando, de momento estás comprando su voluntad con algo, pues, ¿no? Digo, pongo un ejemplo muy básico porque lo hacemos, ¿no? Pero si ese chocolatito, si ese niño va creciendo así, pues ya al rato no es el chocolatito, ya al rato son otras cosas ya mayores, ¿no? Y llegamos a condicionar a las personas comprándoles la voluntad. Ahora, para que pueda entender un poquito más nuestro público, cuando se habla de un de estatal anticorrupción y que puede haber tanto un abuso de poder de un funcionario público, pero cuando se trata de un fraude de un funcionario hacia el propio Estado, ¿también entra ahí el sistema estatal anticorrupción o no? Sí, bueno, mira, los servidores públicos protestan hacer cumplir la ley y la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales. Cuando un servidor público se corrompe, tiene varios tipos de responsabilidades. El artículo 109 constitucional señala que hay una responsabilidad administrativa, política, penal y resarcitoria. En la administrativa se tiene que presentar una denuncia ante el órgano interno de control, que puede ser una contraloría, si es un municipio, contraloría municipal, si es un órgano constitucional autónomo ante su órgano interno de control, si es gobierno del Estado, Contraloría General del Estado. Ellos tendrán que llevar una investigación, estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, calificar la falta si es grave o no grave. En caso de que sea grave, se turna al Tribunal de Justicia Administrativa
para que sanciona. La sanción viene desde destitución, inhabilitación en el servicio público, multas. Ese es un tipo de responsabilidad. A veces, como hay un catálogo de derechos humanos, se defienden muchos y no avanzan como quisiéramos. Pero paralelamente hay otras vías de responsabilidad. O sea, un servidor público que comete peculado nos podemos ir por la vía administrativa y por la vía penal. Por la vía penal se presenta la denuncia ante la Procuraduría General del Estado y esta a su vez lo turna la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien investigará y llevará actos de investigación y lo presentará ante un juez penal, un juez de control, donde se vinculará a proceso penal. Pasa la etapa intermedia, al final hay un tribunal de enjuiciamiento donde emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria. También hay un catálogo de derechos humanos para esa persona imputada. Y hay otra tercera vía que es el juicio político. Para los funcionarios de alto rango se puede presentar la denuncia ante el Congreso del Estado y se les solicita al Congreso que se erija como jurado y que si se quita o no de ese cargo a un servidor público. Y la responsabilidad resarcitoria, que son los informes que vemos de la Auditoría Superior del Estado, o Contraloría o Auditoría Superior de la Federación, donde indica que hubo un daño al erario público y que tienen que regresar el recurso. Entonces, el servidor público corrupto se le puede generar una responsabilidad administrativa, penal, política y resarcitoria. El sistema estatal anticorrupción lo turna, orienta. Okay. Nosotros no es una nueva institución, o sea, que va a investigar. Tú no eres un fiscal para hacerlo, ¿no? O sea, tú agarras, analizas y haces y turnan a la competencia. Sí. Bueno, eso queremos entender precisamente porque tenemos buena participación aquí en nuestra plataforma de Facebook. De hecho, pues hay algunos comentarios que igual para que los vayas analizando. Dice aquí nos habla del Poder Judicial, que la única reforma que se requiere es estructural administrativa, donde se incrementa la infraestructura operativa y con tecnología de punta que las permita a los jueces y magistrados, ministros, poder ser más eficaz en sus actuaciones y a los trabajadores en una eficacia en sus tareas. El Poder Judicial tiene más de 100 años operando de manera rudimentaria en sus instituciones que no han llegado a tecnología y modernización. Bueno, lamentablemente ya terminamos ese bloque con quien estábamos analizando este tema, pero bueno, gracias por su comentario. Lo vamos a retomar el próximo lunes, donde estaremos hablando también de este proceso. Aquí hay otro que dice: los ciudadanos nos sentimos vulnerados porque el fiscal anticorrupción no actúa. Es ido a todas las denuncias ciudadanas que están evidenciando enriquecimiento exagerado en el caso del presidente municipal en turno en Los Cabos y el fiscal ni tristemente célebre Consejo Ciudadano tampoco se pronuncia. Solo quieren dinero para trabajar y con ganas todo se puede. Qué indolente decir que uno nace rico o pobre. Esa retórica es una falta y por ello es que este Consejo Anticorrupción de Baja California Sur no sirve. La única reforma, a ver que explique el integrante del Consejo Ciudadano cuál es la función y cargo del fiscal anticorrupción. Bueno, pues ahí tienes 3 mensajitos. Claro, comenzamos con el de fiscal anticorrupción. Okay. Todo servidor público, invito al ciudadano, que muy respetable su opinión, obviamente no lo comparto, pero cuando el fiscal anticorrupción no cumple sus funciones, tenemos la figura del amparo. Igual nosotros, el Comité de Participación Ciudadana o cualquier servidor público. El amparo es el amparo indirecto ante aquí el juzgado de distrito, donde se hacen contraomisiones. Si consideran que hay una denuncia penal y el fiscal anticorrupción no ha hecho su trabajo, él también puede ser responsable y sujeto por la vía política o por el vía amparo. Igual el Comité de Participación Ciudadana, si considera que no ha cumplido su función, ahí están las medidas a su alcance, que son las que enumeré, que son las 4 vías: la administrativa, penal, política y administrativa. El mensaje es que la verdad es que nosotros hacemos un gran esfuerzo y realmente a veces cuando llegamos no creen que hay un sistema nacional anticorrupción y no creen que hay un sistema estatal anticorrupción.
Y no pienso mal, sino realmente como hay tanta corrupción, está el índice de transparencia internacional, donde mide la percepción de la corrupción a nivel mundial, mide 180 países. México está en el lugar 130, está reprobado, 30 puntos de 100. Dinamarca, Suecia, esos países nórdicos es donde hay menos percepción de la corrupción. Estados Unidos está con 67 puntos, pero México está reprobado, 30 puntos. Entonces realmente sí hay una percepción tremenda, y yo invitaría a que denunciemos por las diferentes vías, o si no, como lo está haciendo el ciudadano, ejerciendo su libertad de expresión y manifestando lo que considera que debe de hacer, porque la libertad de expresión que se transmite a través de las redes sociales es muy legítima, es su derecho y es la punta de inicio para cambiar. Sobre el Poder Judicial de la reforma, bueno, pues indiscutiblemente sabemos que lo va a hacer la Cámara de Diputados, el Senado, ahí son por votos, si tienes la mayoría lo logras, pero recordemos que tenemos tratados internacionales firmados y que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica. Igual se puede presentar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington, D.C., en Estados Unidos, para que después transite a la Corte Interamericana que está en Costa Rica, como fue el caso de las muertes de Ciudad Juárez, caso Juárez, y tantos casos que ha habido y ha ventilado la Corte Interamericana contra el Estado mexicano y que se ha declarado responsabilidad de violaciones de derechos humanos. Ahí van dos preguntas, el tercero... Bueno, del fiscal te hablaba, bueno, que tu comentario prácticamente acerca de algo nace pobre o torrico, pues que no lo compartía, pues no. Sí, lamentablemente en nuestro país somos 120 millones. Yo no lo digo, lo dice INEGI. Hay 18 millones más o menos en pobreza extrema. Casi la mitad de la población en México es pobreza, lo dice INEGI. Los hombres más ricos del mundo se encuentran aquí en México. Es muy fácil saber dónde está la riqueza, no se distribuye. Obviamente a nadie se le desea, pero saber que si el papel que te toca desempeñar en el lugar donde te toque, hay que hacer lo mejor que se pueda. Esa es mi apreciación personal y respeto otras opiniones. Claro. Carlos, ¿qué está haciendo ahorita el Consejo Ciudadano anticorrupción? ¿En qué están trabajando? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar para que los ciudadanos puedan conocer qué es lo que están haciendo? Que obviamente, pues igual al ciudadano, pues que pueda asistir allá a sus oficinas si tiene algún asunto que denunciar, pues para que le puedan ayudar. O bien darle buena orientación de acuerdo al trabajo que ustedes son. Como bien dicen, no somos fiscales, solamente analizamos y capacitamos y damos seguimiento a los casos que llevamos. Pero si nos metemos en ese sentido, para que podamos entender qué es lo que está haciendo ahorita el Consejo Ciudadano. Sí, bueno, los invitamos, estamos nuestras oficinas en Colosio, entre Carabineros, a media cuadra del ayuntamiento. Hay un edificio blanco de 2 pisos que dice Sistema Estatal Anticorrupción al lado de una zapatería en la Colosio y Carabineros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo ayer presentamos, por ejemplo, una iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado para que el fiscal anticorrupción tenga autonomía constitucional. ¿Cuál es su figura actual? Su figura actual es que depende del procurador. Por lo tanto, no es posible. Lo sabemos, no tiene todos los agentes investigadores a su cargo. Podrá recibir 100 denuncias penales, pero físicamente, ¿cómo va a poder investigar a todos? O si recibe una denuncia penal contra un servidor de Los Cabos, ¿cómo se va a trasladar de La Paz a Los Cabos si no tiene un administrador? Depende del procurador. Entonces, dicen los tratados internacionales que los que investigan delitos contra la corrupción deben tener autonomía para tener acceso a recursos,
para tener el servicio profesional, agentes investigadores y no los que los envían. Entonces, ahorita el actual fiscal ha vinculado a proceso algunos, se sabrá, o sea, hasta ahorita no sabemos si hay sentencia condenatoria o no, pero sí les comento que hace años no había esa fiscalía, había una agencia especializada de delitos de servidores públicos, y cuando se iba a presentar una denuncia contra un juez, contra un ministerio público, contra un policía, contra un servidor público, prácticamente se tenía que tener el bobo para presentar la denuncia. No, mucho menos se investigaban y había sentencias condenatorias, eran muy escasos. Los que se sentenciaban eran porque no se disciplinaban con el gobernante en turno. Es que esa es la pregunta, o sea, si algún servidor público va, te causa un atropello, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo que mencionabas, un agente de tránsito, ¿no? Pues luego dices tú, pues ¿a quién voy si son la propia autoridad? O sea, ni modo que ellos mismos sean juez y parte, ¿no? O son juez y parte. Entonces creo que el ciudadano por eso no entiende o deja pasar, porque dice, bueno, pues es que el país es corrupto, porque los servidores públicos son corruptos, porque me están pidiendo la mordida, porque para agilizar un trámite en tal dependencia, pues me está pidiendo que por debajo del agua le pase, como se dice, ¿no? Popularmente una lana, o ¿sabes qué? Pues te voy en tal parte, y ese tipo de arreglos viene siendo la corrupción, pero pues ahí el punto es que luego el servidor público dice, pues ¿qué garantías tengo? Porque si lo denuncio dependo de esta persona para que mi trámite pueda avanzar, aunque sea un trámite legal, pero pues tiene la facultad a veces de agarrar el expediente y pasarlo hacia más abajo, y ya que va llegando lo agarra y lo vuelve a pasar más abajo. Entonces pues ya no se le da el trámite al ciudadano, o se le dan largas, y al rato llega el tema de la desilusión, y dice, bueno, pues ya mejor lo voy a dejar así, prefiero pagar el moche, la mordida que me está pidiendo el funcionario, porque ellos son juez y parte. Si un ciudadano viene y con ustedes y hace la denuncia, y realmente se investiga y se llega a comprobar que le está pidiendo, porque a veces su palabra, o decir, tu palabra contra la mía, ¿no? En esos casos, para acabar con esa corrupción, pues ¿qué es lo que se puede hacer, Carlos? Pues la verdad que es un caso complejo. Las investigaciones serias a nivel nacional dice que de cada 100 delitos que se cometen en México, y obviamente Baja California Sur, solamente se denuncian 90. Perdón, se denuncian 10 y 90 no se denuncian. O sea, la gente, el ciudadano, no cree en las instituciones. Ajá. Y además de esos 10, tenemos la calificación. De esos 10, solamente uno se castiga. 1 de 100. Quiere decir, los otros 99 no se castigaron. Ajá. Es la impunidad. El 99% hay de impunidad en México. ¿Esos son datos actuales? Sí, o sea, sí, actual. ¿En esta administración así estamos? Así estamos, lamentablemente. Y no lo dice Carlos Vergara, lo dicen los estudiosos. Realmente así es. Si acuden con nosotros los vamos a orientar. Nosotros no somos una fiscalía, sino ya existe una fiscalía. Uh-huh. Nosotros no somos una contraloría. Se la turnamos a la contraloría. No somos el Tribunal de Justicia Administrativa para enviar sentencias, pero sí podemos orientar al ciudadano. Tal vez no tenga para pagarle a un abogado, y nosotros le ayudamos y le damos un oficio de acompañamiento. La verdad es que la situación es crítica por donde lo veamos en el tema de la corrupción, pero tenemos que hacer algo. Si no tenemos la fe de que podemos cambiar este mundo en que vivimos, pues la verdad es que, pues ¿para qué tomamos protesta en el cargo? Uh-huh. Y si nos los da, tenemos que hacer algo a nuestro esfuerzo. Entonces, esa es la idea. Que hay redes de corrupción, sí las hay. Veamos el caso de Lidia Cacho. Ella denunció una red de prostitución en la otra península. Hizo un libro. Y resulta que las fotografías de los pedófilos que subían ahí, la denunciaron a Lidia Cacho diciendo que violaba su privacidad y que violaba sus derechos. Y fue sentenciada que tenía que reparar el daño. Ella tuvo que ampararse y todavía tuvo que ir hasta y la corte en algunas cosas le dio la razón y en otras no le dio, y tuvo que ir
a organismos internacionales, Lidia Cacho como periodista. Y allá le dieron la razón a ella, que estaba ejerciendo la libertad de expresión y que estaba denunciando un hecho de corrupción. ¿Qué le pasó a Lidia Cacho? Pues también sabemos, creo que el Gober Precioso por ahí, si no me equivoco, la detuvo y hasta por ahí la violaron. O sea, aquí en México, las familias que protestan, que denuncian, a veces hay que pagar la factura. Así como cuando vamos y compramos un producto en cualquier tienda y hay que pagar la factura, igual. ¿Qué pasó con las personas que presentaban en Ciudad Juárez, en 15 años, antes de presentar el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desaparecieron 4.500 mujeres, adolescentes? Presentaban las familias las denuncias penales ante la Procuraduría del Estado de Chihuahua. La Procuraduría le daba un número de expediente, pegaba unos carteles y nunca encontraba a los culpables. Pasaban algunos meses y el 10%, 450 cadáveres después se localizaban y decían asunto arreglado, homicidio. ¿Qué hicieron? Algunos acudieron, fíjense bien, a instancias internacionales, porque no hubo justicia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras instituciones que no quiero mencionar. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Estados Unidos, y ellos analizaron las muertes de Juárez. Estas familias fueron amenazadas por el crimen organizado de que se desistieran, de que tenían otras hijas, otras hermanas, y que les podía pasar lo mismo. Aguantaron, dos familias se fueron a Estados Unidos. El caso se turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se consiguió una sentencia condenatoria. Pero fue un sacrificio, fíjense bien, de 4.500 víctimas que hubo, de acuerdo al Colegio Frontera Norte, solamente 3 familias de 4.500 aguantaron la presión de llegar hasta la Corte Interamericana. ¿Qué lograron? Que se visibilizaran, que estaban desapareciendo a las mujeres y que las mataban, las mutilaban. Eso es la lucha contra la corrupción. Igual ahorita, lamentablemente, cuando se denuncia, a veces, en lugar de investigar, cuando se denuncia a un robo en casa habitación, el policía va y se arregla con el que robó. Uh-huh. Pero si no denunciamos, pues seguimos en esa cifra del 90% de los delitos que no se denuncian. Es un caso complejo. En el caso de los desaparecidos aquí en Baja California Sur, que lamentablemente no hay una semana que no haya una desaparecido. En este espacio han denunciado aquí en esta cabina que no hay carpetas de investigación de las fosas clandestinas que se han encontrado aquí en Ciudad Constitución, aquí en el arroyo el Cajoncito, del Piojillo, otro en Los Cabos. Los líderes de estas madres buscadoras, de búsquedas por la paz, dicen ahí no hay una sola carpeta de investigación. El fiscal no está haciendo su trabajo. ¿Ellas pueden asistir con ustedes? Sí, claro, con nosotros, pero sobre todo hay ese obviamente es un delito. Es una violación grave de derechos humanos, muy fuerte, yo creo que de las más fuertes, la desaparición forzada, porque no sabemos si está vivo o muerto nuestro ser querido. Una figura es, obviamente, la denuncia penal ante la Procuraduría del Estado. Como primera instancia. Primera instancia. Después hay una comisión estatal de búsqueda, hay que denunciarlo. Y otra por la vía jurisdiccional, que es el amparo. El amparo es contra actos y omisiones de violaciones a derechos humanos. Entonces hay un amparo que de hecho ese es como de urgente resolución contra la desaparición forzada, y nos vamos a amparar, a veces no sabemos contra quién, porque tenemos que señalar el amparo la autoridad responsable. Bueno, pues nos amparamos contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contra la Procuraduría del Estado, contra la Policía Municipal y todo agente que tenga que ver de seguridad, porque ellos son los que nos deben resguardar la seguridad de nosotros. ¿Qué hace el juez de distrito? A todos ellos les pide un informe justificado.
Y entonces entra el aparato judicial a defender. Obviamente también ahí en el sistema estatal pueden acudir y con gusto les ayudamos a la elaboración del amparo, por si no tienen abogados. A eso es lo que voy, o sea, para que los ciudadanos entiendan es que ustedes dan el acompañamiento, dan esa asesoría, hacen la elaboración de documentos y le pueden dar esa orientación que a veces no se tiene porque no se conoce o porque no hay los recursos para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las mayores denuncias que ustedes reciben? Vamos a hablar las 3 mayores denuncias que ustedes atienden o dan acompañamiento, Carlos. Pues contra autoridades municipales, contra policías, inclusive contra autoridades de órganos constitucionales autónomos. Y el acompañamiento es decirle primero, han llegado inclusive abogados muy buenos, donde han explorado, nos platican sus experiencias, donde se fueron por la vía administrativa, después por la vía penal, después por el juicio político. Hay que reconocer, hay abogados muy talentosos, ahí yo los he conocido, y tenemos como cuando iniciamos esta plática, o sea, un servidor público se le acusa de su acción o omisión por la vía administrativa, penal, resarcitoria o política. Entonces nosotros como Sistema Estatal Anticorrupción los orientamos para que esas 4 pues las accione. Y obviamente se me olvidaba, bueno, ahorita lo comenté, el juicio de amparo, que es genérico y que podemos acudir también para tener ese acompañamiento. Habrá cosas que no habrá reparación integral del daño, ¿no? Como pues la muerte de un ser querido o la desaparición de una persona y después que aparezca muerta. Pero pues hablando humanamente, bueno, pues conseguir el castigo, el derecho humano a la verdad, saber qué pasó, quién se lo llevó, por qué sucedió, y que haya una reparación monetaria que se podría interpretar mal, pero pues lamentablemente hay cosas que sí se pueden reparar y hay otras que no. Y entonces eso es en el campo del derecho. Aunque algunos filósofos dicen que la verdadera Constitución no es la que está escrita. Dice que es el que tenga el ejército, el que tenga el poder de las armas. Pero nosotros, yo soy en mi caso estudioso del derecho, pues a través de esta vía pretendemos que haya justicia. El derecho no es igual a justicia, pero queremos a través del derecho buscar la justicia. Bien, pues siempre es un tema interesante, pero también muy complejo, estimado Carlos. Pues aquí tenemos algunos otros mensajes, lo voy a leer ya para terminar este programa. Dice, bueno, le contesto al ciudadano que precisamente el amparo es lo que quiere desaparecer López Obrador para proteger a fiscales corruptos a modo ese es el riesgo de la reforma judicial. Otro dice, es en serio, de verdad que es triste escuchar consejero, porque dice, por eso que no creemos en este Consejo Ciudadano Anticorrupción impuesto por la señora Gabriela Cisneros. Cuando se quiere hacer justicia, aún como dice él, en la pobreza se puede sacar la democracia, aunque tengan millones de pesos. Con la manera de pensar de ciudadano consejero no se va a hacer nada, solo buscan privilegios. El caso de Lidia Cacho fue más en proteger a los niños y niñas de la pedofilia que existía, no de mujeres desaparecidas. Es importante que sepa que todas las asesorías y actuaciones del Consejo son gratuitas y sería corrupción si les pidieran dinero o apoyo en esa especie. Bueno, pues aquí tienes algunos comentarios, algo que quieras. Es gratuita toda la asesoría, no se les pide ningún dinero, que quede claro. Y bueno, son 2 temas. Uno es la de Lidia Cacho, de pedofilia, de pornografía infantil, y otro caso que me refería era la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Ciudad Juárez, de mujeres desaparecidas. Nuestros servicios son gratuitos, estamos ahí en Colosio, en las redes sociales, nos pueden buscar, y la única invitación es que cada uno puede empezar desde su casa a formarse uno. Si aquí nuestros pensamientos están pensamientos negativos, que queremos robar, que queremos vemos un servicio público como un botín y no como un servicio, pues
van a generar emociones en ese sentido y actuaremos en consecuencia. Pero si aquí cada uno cuidamos lo que leemos, cuidamos lo que vemos, y al contrario, vemos pensamientos positivos, se generarán sentimientos de altruismo, de apoyo, de solidaridad, de servicio a la comunidad, y actuaremos en consecuencia. Diría yo, terminaría esta entrevista así como dijo Mahatma Gandhi: cuida tus pensamientos, porque estos se convertirán en palabras. Cuida tus palabras, porque estos se convertirán en hábitos. Y cuida tus hábitos, porque ahí definirá tu destino. Muy bien, pues agradecerte, maestro Carlos Vergara, por estar aquí con nosotros, hablarnos de una manera muy general todo lo que ustedes pueden llegar a atender, y que pues no es un puesto fácil de ser integrante. Como bien decías, pues sí hay, lo decía ayer el licenciado Arturo Rubio Ruiz, pues siempre en una sentencia uno queda enojado y el otro queda contento, porque pues alguien tiene que ganar, y obviamente pues las experiencias del pasado le pegan a los del presente. Y bueno, pues yo invitaría a los ciudadanos que han estado opinando: acérquense al sistema estatal anticorrupción, de alguna u otra manera, pues ahí les van a dar el acompañamiento, aclarar las dudas que tengan, y pues usemos este mecanismo que es beneficioso para quien no sabe a veces qué hacer, o no tiene los recursos de cómo hacerlo. Pues aquí recibirá un acompañamiento, hasta en una elaboración de un amparo, aquí les van a ayudar. Entonces pues hay que acercarse, hay que denunciar, aunque la estadística es muy baja de resolución, pues siempre hay que ir avanzando. Entre más denunciemos, pues obviamente el porcentaje pues va a ir de respuesta, se tiene que ir incrementando poco a poco, y hay que ayudar a que este país salga de esos 30 puntos, por favor. Y qué lamentable que aún en esta administración siguen los problemas como en los del pasado. Así que hay que denunciar ante cualquier abuso que usted esté siendo ahorita objeto, o que haya sido. Pues hay que acercarse. A lo mejor alguno todavía lo puede atender, a lo mejor otro ya no, tal vez ya, por así, pues aquí los expertos son ellos, que son el tema de la abogacía. Le agradecemos que nos haya sintonizado. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros en este espacio de Más Noticias La Paz, y a usted que nos ha sintonizado a través también de nuestras redes sociales. Gracias por sus comentarios, por sus likes, y le dejamos en compañía de nuestra programación de Más Radio aquí en la 101.5 de FM. Mi nombre es Alan Lubet, y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes aquí en punto de las 7 de la mañana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta luego.